Saludos nuevamente. Vamos a ver un problema de estática del libro de Bill Johnston, onceava edición de Fuerzas y Equilibrio en el Espacio. Este problema es muy parecido al del video del ejercicio 99. De hecho, es la misma figura, nada más que tenemos unas modificaciones. Nada más, en vez de que nos dieran la tensión del cable AB, ahora nos dan la tensión del cable AD. Es básicamente el mismo procedimiento, solo que al final, debido a los información que contamos, vamos a cambiar un poquito la forma de solucionar y de encontrar el valor del peso del contenedor. Lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son las componentes de fuerza de los tres cables y para eso vamos a determinar las coordenadas. Les explicaba que hay que señalar, hay que poner la referencia de cuál va a ser nuestro punto de origen. En el video anterior habíamos manejado este punto como el punto de origen. Pero vamos a ver qué pasa si lo cambiamos un poquito. Vamos a manejar ahora como nuestro punto de origen este punto, esta intersección de los ejes Y, X, bueno, Y, X acá arriba y Z también aquí arriba. A veces sí se nos hace más sencillo visualizar las direcciones de los tres puntos donde están sujetos los cables. El punto A, donde están sujetos los tres cables con el contenedor, en cuanto a X y en cuanto a Z, estamos en cero. Y en cuanto a Y, estamos hacia abajo 600 milímetros, o sea, menos 600. El punto B se encuentra en la intersección del eje Y y Z, o sea que en Y y Z va a ser cero, pero en X está 450 hacia la izquierda. El punto C está en altura cero con Y. En cuanto a la distancia en X, estamos en cero, nada más que en Z, Z, aquí viéndolo de abajo hacia arriba, este es el sentido positivo, y para acá en el sentido negativo sería menos 320. Y por último, el punto D, ese sí está, bueno, en Y estamos en cero, considerando que este punto es la altura del techo, se encuentra 500 milímetros hacia la derecha en X, y es cero, y 360 hacia el frente, hacia nosotros, en Z, lo cual es 360 positivo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es determinar las componentes de dirección y después, mediante proporciones, determinar cuál sería la proporción de fuerza, de la fuerza o la tensión de cada uno de los cables en sus componentes X, Y, Z. Por ejemplo, vamos a empezar por un orden alfabético con la tensión del cable AB. Este cable presenta esta dirección. El origen es el punto A y su destino es el punto B. Así que sus componentes las encontramos multiplicando el valor de la tensión por la componente vectorial x, y, z o IJK entre la distancia. Esta es una relación trigonométrica. Es decir, vamos a calcular la distancia que hay del punto A hacia B en línea recta, la distancia que hay hacia, hacia B, pero en X, en y luego en Z. Y dividiendo estas distancias, la distancia en X entre la distancia en línea recta, encontramos una proporción. Eso significa que esa proporción triangular es lo mismo, ocurre lo mismo con la fuerza. La fuerza tiene la misma dirección que el cable. Aunque la fuerza tenga una magnitud diferente a la distancia, las proporciones de su fuerza en componentes X, Y, Z, al dividirlas entre la fuerza total, es la misma que la división trigonométrica de la distancia X entre la distancia recta, la distancia Y entre la distancia recta. Entonces vamos a hacer, es como una regla de tres. Entonces vamos a determinar los componentes primero de dirección de A hacia B. Para ello restamos las coordenadas del destino menos el origen. Es importante que ubiquemos cuál es el destino y cuál es el origen. Destino, origen. Y restando las coordenadas, obtenemos las coordenadas de dirección o las coordenadas, sí, las coordenadas de dirección del cable.
tenemos menos 400, menos 450, es decir, este cable se desplaza 450 hacia la izquierda y 600 milímetros hacia arriba. En Z no hay ningún movimiento, tenemos aquí un triángulo. Así que estas son las coordenadas de dirección y con esas coordenadas, con el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B en línea recta, lo que nos da un valor de 750 milímetros. Ahora sí, vamos a emplear estas coordenadas y esta dirección para hallar las componentes de fuerza de la tensión en AB. Así que desarrollando esta operación, tenemos que los componentes de AB es multiplicar el valor de la tensión de AB, que por el momento este valor es desconocido, así que lo dejamos aquí como una variable, que multiplica cada una de las componentes y estas están divididas entre la distancia. Noten que estoy agregando aquí los vectores unitarios I, J, K para que no sumen estos valores, no cometamos ese error. Y realizando esto en calculadora, al final obtenemos sus componentes de fuerzas en los vectores unitarios, bueno, en los sentidos I y en el sentido del vector unitario J. En K, pues como era 0, no se desarrolla. Es decir, ¿qué significan estos números? Que una vez que conozcamos la tensión en AB, eso significa que el 60% de esta fuerza va hacia la izquierda y el 80% de esta fuerza va hacia arriba. De alguna forma, podemos así explicarlo. Por lo pronto no podemos hacer más, así que esta la vamos a guardar. Calculemos ahora la tensión del cable AD, por lo que necesitamos sus coordenadas. Perdón, del cable AC, orden alfabético. Seguimos el mismo procedimiento, tenemos las coordenadas de A y C, las componentes de direcciones, coordenada del destino menos coordenada del origen. Anotamos las coordenadas correspondientes en X, Y, Z, hacemos la resta y tenemos cuidado con los signos. Menos 600 nos da 600 positivo y estas son las coordenadas de dirección desde A hacia C y nos falta la distancia, utilizamos teorema de Pitágoras y tenemos son milímetros y tenemos ahora sí la distancia en línea recta desde A hacia C, tengo sus componentes de dirección y vamos a emplear esos valores en esta operación. Y haciendo operaciones, cálculos en calculadora o si ustedes lo hacen de forma mental, perfecto. Y tenemos estos resultados. Hay que tener cuidado con los signos, hay que tener cuidado con que el 0 en I, aquí me equivoqué, ya ven, en I es 0. Aquí este componente de dirección es en dirección del vector unitario J, ahí está. Y menos 0.4706 de la tensión AC en dirección K, y esto lo vamos a guardar. Tenemos dos componentes, nos falta una, la que va desde A hacia D, y recordemos que ya conocemos la tensión de AD, es de 4.3 kilonewtons, ya la conocemos. Entonces ahora necesitamos las coordenadas de punto A y punto D. Así que desarrollaremos la misma operación que hicimos en los otros dos cables, pero recordemos que ya nos dan el valor de la tensión en AD de 4.3 kilonewtons. Bueno, antes de hacer operaciones, calculemos las componentes de dirección utilizando estas coordenadas. Restamos coordenadas del destino menos el origen. Tenemos cuidado con los signos. Ahora la distancia que hay desde el punto A hacia el punto D en línea recta. Que con el teorema de Pitágoras me dio 860 milímetros. Bien, pues ya tengo la distancia, sus componentes de dirección y lo mejor de todo, conozco el valor de esta tensión. Así que vamos a emplear este procedimiento. Muy bien, y anotamos los 4.3 kilonewtons que ya conocemos que es la tensión de AD más sus componentes de dirección. 500 que en X corresponde a la dirección del vector unitario J. Así pues,
Y corresponde al J, perdón, la dirección en X corresponde al vector unitario en Y. La coordenada Y al vector unitario J y la Z acá. No sumamos esto, pues anotamos estos componentes de dirección para que no los sumemos. Y hacemos las operaciones. Ya tengo los componentes de fuerza en Y y en J. Para K es igual a 4.3 por 360 entre 860. Y ya tenemos sus componentes. Fíjense, hicimos una regla de 3 o una regla de proporciones. 500, bueno, 860 es la dirección, es la distancia desde el punto A hacia el punto D. Para llegar a esta distancia hay que recorrerse 500 en X, 600 en Y y 360 en Z. Si yo divido 500 entre 860, está, punto 581395. Muy bien. Entonces, esa proporción es lo mismo que si yo dividiera la fuerza en X de esta tensión entre los 4.3. Aquí me dio 2.5, vamos a ver si es cierto. 2.5 entre 4.3. ¿Qué hubo? Nos dio la misma proporción, porque esto tiene una equivalencia trigonométrica y por eso empleamos este procedimiento para determinar sus componentes. En este caso, yo ya conocía el valor de esta tensión, por lo que ya nos dio directamente las componentes de la tensión en el sentido I, sentido J y sentido K. Así que ahora nada más esta la guardamos. Bien, ya tengo mis tres componentes de las tres cables. Vamos a juntarlos a ver qué pasa. Pues esto es lo que pasa. Nos aseguramos de acomodarlos en columnas que tengan el mismo vector unitario. Son las tres bueno, tres componentes de los tres cables en sus componentes vectoriales. Y con I, J con J, K con K. Todos estos corresponden a tres direcciones diferentes. Entonces, bueno, nos falta agregar aquí algo. Yo creo que una vez lo consideramos. Queremos conocer el peso W de este contenedor. Y pues su peso es hacia abajo. ¿En qué dirección hacia abajo? En Y. Y es abajo. Estamos considerando, pues, por tradición, que arriba es positivo y abajo es negativo. Izquierda positivo, derecha positivo, izquierda negativo, por tradición. Entonces vamos a dejar que esto es negativo y se dirige en la dirección del vector unitario J. Vamos a agregarlo acá. Ahí está. Porque este se desplaza en J, ¿verdad? Ahora, este objeto, este contenedor, está soportado y se encuentra en equilibrio. No se está moviendo hacia abajo, no tiene una aceleración, está en equilibrio. Por lo que si sumamos las fuerzas en sus mismas direcciones, Is con Is, Jotas con Jotas y Kas con Kas, estas sumas aquí deben de ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, en base a esto, vamos a realizar las ecuaciones de suma de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Las tres ecuaciones de suma de fuerzas. Y vemos lo siguiente. Aquí tengo una ecuación y tengo una variable. Aquí tengo una ecuación y tengo 1, 2, 3 variables. Aquí tengo una ecuación y una variable desconocida. Entonces nos conviene, pues, resolver esta ecuación sola para encontrar TAB. Resolvemos esta ecuación sola y encontramos TAC. Y estos resultados los sustituimos aquí y sustituyo acá y voy a poder encontrar el peso del contenedor.
Empecemos primero con la ecuación de suma de fuerzas en X. Y haciendo los movimientos necesarios, encontramos que la tensión del cable AB es de 4.17 kilonewtons. Ya tengo este valor. Vamos a encontrar el valor de la tensión del cable AC. Y hemos encontrado el valor de la tensión en AC. Ya tengo este valor de esta tensión, por lo que ya podemos emplear la ecuación de suma de fuerzas en Y para encontrar el valor del contenedor. Así pues, empleemos esta ecuación. Si despejamos W, aquí está negativo, lo mando aquí a la derecha, va a ser positivo, y hacemos un espejo, nos queda esta operación, 4.17 por 0.8, este 4.17 kilonewtons corresponde a la tensión de AB, 0.8824 por 3.82, este corresponde a la tensión de AC, y este 3 pues ya la hemos encontrado antes, era la tensión del cable AD, y haciéndolo en la calculadora, encontramos que el peso del contenedor es de 9.71 kilonewtons. Y con esto concluimos con la explicación de este ejercicio de fuerzas y equilibrios en el espacio. Espero que les haya gustado esta explicación. Si es así, regálenme un like, suscríbanse a este canal para que vean más ejercicios y me despido enviándoles un enorme saludo y con mi consejo de siempre. Sigan estudiando estas artes oscuras de las matemáticas y de la mecánica para que comprendan y dominen las leyes del universo.